están ustedes? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué Un tal? Buen placer, un día. placer hacerlo. Mira, estábamos repasando acá algunas cifras, Fabio, y veíamos que Argentina está entre los países con más horas de trabajo diarias y semanales. ¿Cómo te parece que puede afectar acá una reducción de la jornada laboral? Bueno, creo que el impacto no necesariamente va a ser sí o sí positivo, ¿no? Creo que se ha hecho mucho el análisis de en qué puede favorecernos. Hay en cuestiones donde es obvio que nos va a favorecer, va a haber un quizás mayor balance entre nuestra vida privada y el trabajo. Seguramente eso va a tener un impacto positivo en nuestra salud y en un montón de cosas. Sin embargo, en el ámbito económico mucho se habla de algunas soluciones mágicas, como creo que los argentinos lamentablemente nos estamos acostumbrando a esta campaña, de que cuestiones como estas va a implicar menos horas de trabajo por el mismo salario y Claro. que va a generar más empleo para todo el mundo y va a mejorar la distribución del ingreso, ¿no? Ujú. Parece que es una utopía, porque para eso bajemos toda la jornada laboral lo más Claro. bajo posible y seamos todos felices. Y lamentablemente no va a ser ese el caso sí o sí. ¿Por qué? Cuando analizas en detalle, es probable que la productividad por hora de todos nosotros mejore, porque es cierto que un mejor balance entre la vida privada y el trabajo capaz que te lleva a estar más entusiasmado para trabajar, Ujú. trabajas con más ganas, mucho más esfuerzo le dedicas en las pocas horas que tenés. Sin embargo, esto no es una certeza. Y en muchos países que se ha aplicado este tipo de medidas, primero se han hecho pruebas extensas en muchos sectores para ver cuál es el impacto real que tuvo. En Ujú. Argentina no, como siempre vamos de 0 a 100 sin importar los potenciales costos. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Es muy grande la magnitud de la reducción de las horas que se está pensando con las 7 propuestas que hay. Pasaremos de 48 horas semanales, que sí es mucho, pero a 40 y hasta algunos se animan a bajar hasta casi 30. A 30. Sí, el Entonces, frente de izquierda. eh, es bastante grande, entonces. Es Ujú. difícil que el aumento de la productividad por hora te permita cubrir todas las cantidades de horas que vas a perder de trabajo por esta reforma. Entonces, en resumen, lo que a nosotros nos preocupa es que es muy probable que caiga la productividad en general del puesto de trabajo, por más de que suba la horaria, en un contexto donde hoy ya esa productividad es la más baja desde hace 30 años y está estancada hace 5 décadas. Esa es Ujú. la preocupación principal que tenemos. ¿Y cuál crees que podría ser una buena propuesta, un buen proyecto a presentar en base a lo que nos estabas mencionando y teniendo en cuenta también la referencia de otros países, la realidad económica de Argentina en este momento y también que el objetivo es que pueda mejorar la calidad de trabajo, pero tampoco que golpee a las empresas, porque muchas veces se habla de las empresas como las grandes empresas, pero también esto involucra a pymes, por ejemplo, que están pasando un momento económico muy ajustado. ¿Qué perspectiva tenés en relación a un proyecto que realmente podría ser próspero en nuestro país? Yo creo que en Argentina no estamos acostumbrados a pensar esto desde el ámbito económico, de hacer una prueba de cómo nos puede ir con ese tipo de cambios, ¿no? Ujú. Hay en políticas que no lo puedes hacer, pero en cuestiones como esta, el mercado laboral es donde la economía más tiene evaluaciones de impacto, es más fácil hacerlo, a elegir sectores testigo en lugares testigo, aplicar la medida y ver cuál es el impacto que puede realmente llegar a tener. Yo creo que eso es primordial antes de hacer cualquier tipo de propuesta, porque si vemos que no funciona y ya quizá tenemos que pensarlo de otra forma. Otra cuestión que sería positivo sería hacerlo gradual. Bajar bruscamente la cantidad de horas puede llegar a ser bastante contraproducente, porque lo que nos preocupa a nosotros es que el salario se define por la productividad del puesto laboral. Y si esa productividad cae, que es un poco lo que nosotros analizamos en nuestro último informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, encontramos de que los salarios se van a ver afectados. Sí, es cierto, los precios por lo general son inflexibles a la baja, le decimos económicamente, son rígidos. El salario es un precio, es el precio de nuestras horas que dedicamos al trabajo. Entonces eso puede decir, bueno, Fabio, entonces no va a haber tanto impacto en el salario de las personas. Es cierto, por el lado nominal, porque las regulaciones no te permiten bajar sueldo, pero con la inflación que tenemos, el traspaso del salario real al poder adquisitivo de la gente va a ser muy rápido y por eso una baja brusca en este contexto económico puede ser contraproducente, particularmente en los sectores donde se trabaja esa cantidad de horas. Y ahí voy a otro punto. Hoy los argentinos trabajamos en promedio 35 horas por semana. Sí, legalmente tenemos la jornada o una de las jornadas más largas de toda Latinoamérica, pero Ajá. en la práctica los argentinos somos los que casi menos trabajamos. Ajá. Mirá. Paradojas de nuestro país que explican lo raro que estamos y por eso creo que este debate parece inoportuno tenerlo en este momento Ajá. porque creo que no es lo que la gente necesita. Peor aún, porque donde sea efectiva esta medida va a ser en puestos con alta carga horaria. Por Ujú. lo general, ocupados por gente que no tiene otra alternativa que laburar 48 horas por semana. Gente que tiene una situación socioeconómica vulnerable. Entonces, justo donde sea efectiva esa medida,
va a afectar a gente que necesita esa plata para llegar a fin de mes y sustentar a su familia. Entonces, creo que habría que analizar un poco más en detalle esta medida Sí. antes de aplicarla de un día al otro, porque quizás lo que pasó en Islandia no tiene nada que ver con lo que puede pasar en un país como Argentina. Claro, claro, por eso siempre es interesante, a ver, la referencia a otros países, pero tener realmente una perspectiva y los pies en la tierra de cómo estamos a día de hoy acá, las condiciones que realmente podrían ser sostenibles y además en un momento, Fabio, donde también pareciera que la calidad del trabajo se perdió mucho, pero porque se contrata mucho, por ejemplo, la tasa de empleo subió, sí, pero en qué condiciones subió ese empleo, ¿no? O sea, con qué tipo de salario, con qué condiciones para el trabajador. Entonces me parece que es muy amplio el debate, no sé qué opinas vos en ese sentido, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Para avanzar en esa línea, ¿no? Realmente es muy acertado tu comentario y pensamos de vuelta, vos digo Islandia como para decir un país totalmente opuesto en cómo Ujú, funciona la economía, ¿no? ujú. En un país, en Argentina, con la informalidad que tenemos, dado dónde puede tener impacto esta medida, como te comentaba recién, que justamente en puestos con alta carga horaria donde la gente no le queda otra que laburar esa cantidad de horas, si efectivamente se aplica la medida, esa misma gente va a decir, che, quiero seguir trabajando en negro porque necesito la plata a fin de mes. Claro. Entonces, podés fomentar indirectamente la informalidad, el sobreempleo y quizás terminás teniendo el impacto opuesto en términos de justamente salud y distribución del ingreso en el grupo que más necesitaría estar incluido en el mercado laboral. Justamente esas cuestiones, lo mejor es analizarlo con un impacto de qué me puede pasar haciendo una mínima prueba, más que todo en sectores que son trabajo intensivos. Pienso, por ejemplo, construcción o comercio. ¿Qué puede hacer un cajero de un súper para ser más productivo en 6 horas? ¿Le puede decir a la gente, che, vengan más rápido que estoy 6 horas en el trabajo, tengo más ganas de atenderlos? No depende de ellos. Diferente es la situación en sectores basados en la economía del conocimiento, como puede ser el caso mío de un economista, o el caso de ustedes, un periodista o alguien que nos esté escuchando hoy por la tele, de cómo estamos en otros sectores. Pero en esos sectores que justamente donde puede haber más riesgo de que haya gente en una situación socioeconómica vulnerable, puede tener un impacto negativo y creo que no estamos hablando de eso. Y si algo nos Sí. enseñó la pandemia es que no hay efectos uniformes en toda la economía. Entonces, esta panacea de que vamos a ser más felices, todos con menos horas de trabajo, cobrando lo mismo, no necesariamente es lo que puede llegar a ocurrir en el globo de la economía y particularmente en algunos focos particulares. Bien, Fabio, la verdad, más que claro y ojalá te escuchen también, ¿no? Los que toman las decisiones para Sí. debatir proyectos que sean, digamos, productivos en la República Argentina, ni más ni menos, sino tal vez plantear debates que por lo menos necesitan otro tiempo para aplicarse. Así que agradecerte a vos, a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Económicas por estos informes y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.